acá voy a uno de los temas en discusión en este momento. Ustedes aceptan la determinación del CNE de hacer la auditoría, pero ustedes durante todo este tiempo han dudado del CNE, han dudado de su imparcialidad, no han visto en el CNE un organismo independiente como ustedes quisieran. ¿Qué les hace pensar que ese CNE que ya contabilizó el 54%, en el 46% que resta, les va a dar el resultado que están ustedes esperando? ¿Por qué el CNE que hizo esa contabilidad va a ser un CNE diferente al que va a hacer la auditoría? Bueno, primero estamos en pleno desarrollo. Sobre la base de ese 54%, presentamos ya muchas. Estas irregularidades no son sobre la base del 46%. Sobre la base de la revisión de los cuadernos van a salir, digamos, sobre la base del 100%, porque estas irregularidades las determinamos durante el desarrollo del proceso. Cuando podamos hacer la auditoría del cuaderno de votación con el acta de escrutinio y la papeleta, allí vamos a empezar a determinar, viendo los cuadernos de votación, cuántos muertos votaron, por ejemplo, cuántas personas votaron más de una vez, cuántas firmas planas hay en ese cuaderno de votación. Y eso nos va a permitir, no frente al CNE, frente al país y frente al mundo, que se conozca la globalidad del proceso y cuántos votos estamos hablando afectados sobre todo eso, que nosotros podamos determinar, dada la diferencia. Pero confía en el Pero CNE. voy al punto. Sí. Aquí no se trata si yo confío o no confío en el Consejo Nacional Electoral, en los rectores. Recuérdate que el proceso electoral venezolano, para que, digamos, se pueda desarrollar en forma transparente, no podemos esperar qué hace el CNE, sino depende de los testigos, de los miembros de mesa. Fíjate la situación, por ejemplo, donde nos sacan un testigo, donde te sacan un testigo a punta. ¿Por qué lo sacan a punta de pistola? Porque eso es lo que le permite hacer, hacer triquiñuelas o afectar el desarrollo del proceso en ese centro. Porque si no hay nadie vigilando, no hay nadie que levante el acta, no hay nadie que evite que esa situación ocurra, bueno, pasan cosas y ahí es donde yo creo que está la diferencia. ¿Qué quedará para el futuro una vez la auditoría? Bueno, el Poder Electoral decidirá frente a las pruebas y frente al mundo si le va a dar un palo a la lámpara, si aquí no les importan las irregularidades, no importa lo que dice la auditoría, y aquí pretenden nombrar un gobierno que no tiene los votos, pretenden nombrarlo sobre el secuestro institucional. ¿Ustedes van a aceptar lo que diga la auditoría del CNE? Lo que diga la auditoría que hacemos nosotros, que está, digamos, es el órgano rector el que la organiza, pero la auditoría no la hace el CNE, la auditoría la hacen las partes, si no, no fuera auditoría. Si no, estamos hablando que se pagan y se dan el vuelto. Sobre la base de la auditoría que hagamos nosotros, presentaremos las pruebas, presentaremos todo el proceso de impugnación. Nosotros vamos a agotar toda la vía legal, sin duda alguna, por el expediente, por las instancias internacionales. Pero estemos claros que esto es un tema político. Si nosotros mostramos al país, como estamos en efecto durante estos días haciendo, todas las irregularidades que hubo, y se pretende desconocer eso, la sombra de ilegitimidad que este gobierno tendrá, no se la quita a nadie. Y un gobierno ilegítimo, un gobierno donde más de la mitad del país le dice, usted tiene un problema de ilegitimidad, es un gobierno que no va a poder hacerle frente a ninguna crisis en el país, ni podrá, y su gobernabilidad estará en entredicho. Si el gobierno le interesa una crisis y le interesa realmente que esto implosione, lo tienen en sus manos, pueden hacerlo. Esa puede ser su decisión. ¿Qué vendrá después? Es una gran interrogante para todos los venezolanos. Si en esa auditoría que ustedes hacen, Nicolás Maduro gana por un voto, ¿ustedes aceptan? 100%. No tenga ninguna duda que es así. No tenga ninguna duda. Ni nuestro pueblo, ni el mundo. Pero si yo gano por un voto, pide que acepten el resultado. Ese es el compromiso. Esperamos que ese sea el compromiso. Y si no es así, bueno, repito, querrá imponer la institucionalidad a la fuerza. Hay que ver la crisis, cómo eso lo lee el país. Otro tema. En los últimos días se ha vivido un ambiente muy agitado en Venezuela y en medio de ese ambiente el gobierno
ha hablado de una serie de hechos de violencia, incluso hablan de 8 muertos y lo responsabilizan a ustedes de instigar esa violencia, de promover esas muertes de alguna manera, de estar detrás de las circunstancias que llevaron a esas muertes. ¿Qué responden ustedes a la acusación del gobierno de que están instigando a la violencia? No hay una declaración mía que no sea llamando a la paz, llamando a la protesta cívica. ¿Qué significa eso? Un cacerolazo. El día de hoy, música en todo el país, mecanismos pacíficos de hacer sentir nuestra voz. No hay una declaración mía distinto al candidato del gobierno, que es amenaza, es radicalización, es confrontación. Nosotros hemos llegado hasta acá no sobre la base de la violencia. Ese no es nuestro libreto, es el libreto del gobierno. Y como ya conocemos muy bien al gobierno y la debilidad además de sus voceros en términos de liderazgo, no pisamos ese peine, ni lo vamos a pisar nunca. Todo lo que ha pasado en el país en términos de violencia durante los últimos días ha sido responsabilidad del gobierno. Responsabilidad absoluta del gobierno. Yo lo que no voy a hacer nunca es utilizar la muerte con fines políticos ni electorales. El último día, el cierre de campaña, usted pediría que buscaras esa foto para que la viera el mundo, lo vieran quienes ven este canal de televisión, pero que además se haga eco el mundo. Estaba el candidato del gobierno atravesando la avenida Bolívar en Caracas y a escasos metros un muerto. No fueron capaces ni siquiera de parar la caravana para ver quién era la persona que se había caído. Este gobierno no puede hablar de muertos, no le duelen los muertos. Ha dado demostraciones reiteradas. A inicio de este año hubo una masacre en una cárcel venezolana, la segunda peor de la historia de nuestro país. No hubo una palabra de condolencia, ni de consideración, ni con los familiares, ni con nadie. Aquí en el país caen 50 venezolanos todos los días producto de la violencia. ¿Qué dice el gobierno al respecto? Nada. ¿Es que acaso hay muertos importantes y muertos que no son importantes? Entonces, yo he estado investigando a detalle todas las denuncias del gobierno. Son todas mentiras. Hablaron de ataques a centros de salud. Solamente mentes enfermas pueden hacer algo como eso. Hemos averiguado, no hay un solo hecho registrado en ningún centro de salud del país. O sea, para que veamos el tamaño de la mentira de quien se quiere poner al frente del gobierno, quien quiere gobernar Venezuela. Por eso el pueblo venezolano le puso un apodo que no habrá forma que se la quite, que es mentira fresca. Porque gobiernan y hablan desde la mentira. Y es lamentable porque así no se gobierna un país. El país se gobierna desde la verdad. Y la verdad es la que siempre tiene que estar adelante. La verdad es la que siempre tiene que ser la que guía las decisiones en un país, en un gobierno o en la vida diaria de cualquier ser humano. En medio de esas circunstancias que se han presentado, varios voceros del gobierno han hablado permanentemente de judicializar a los responsables. Y ellos, cuando hablan de responsables, hablan de ustedes. Mencionan su nombre, mencionan el nombre de Leopoldo López, mencionan otros nombres de dirigentes de la oposición. ¿Usted teme que lo lleven a la cárcel? Yo estoy aquí, mire, el que no la debe no la teme. No será la primera vez que a mí me amenazan de juicio o tratan de responsabilizarme de los problemas de los cuales ellos son culpables. Aquí se va la luz en el país y pretenden echarle la culpa a alguien cuando ha sido responsabilidad de la falta de mantenimiento y la falta de inversión en las instalaciones eléctricas del país. Aquí devalúan la moneda, le echan la culpa a otro. Aquí sube la inflación y le echan la culpa a otro. Ese es el libreto del gobierno. Yo estoy aquí tranquilo, absolutamente claro de cuál es el camino que quiero conducir al país en la construcción de una alternativa. Ellos no son mayoría, el país está dividido de acuerdo al resultado del Consejo Nacional Electoral, 2 mitades. No hay una mayoría y una minoría, son 2 mitades. No saben leer el resultado electoral y con toda esta satanización lo que buscan es, yo tengo claro que aquí hay liderazgo, allá no hay liderazgo. Allá no se sabe quién manda, quién gobierna. Hay un candidato
que pusieron. Pero ese candidato, yo recuerdo una conversación telefónica la noche de las elecciones y su última palabra fue: yo tengo que consultar. ¿Con quién consultaría? ¿Con quién consulta sus decisiones? ¿Con Raúl Castro? ¿Con quién las consultan? Los venezolanos no sabemos. Aquí hay liderazgo, aquí hay conducción, aquí hay disciplina, aquí hay propuesta, aquí hay visión de país. ¿Qué pasaría en Venezuela si esas amenazas de judicializarlos se hacen realidad? Habría que preguntarle a los venezolanos en la calle si están dispuestos a aceptar que quienes estamos liderando esta alternativa nos encarcelen sobre la base de nada. Si hubiésemos cometido alguna falta, el que comete una falta tiene que pagar por ella, sin duda alguna. Aquí no ha habido una sola declaración que no le diga al gobierno, que no insista en el gobierno, que si hay alguien que comete delitos, que pague por sus delitos, que se imponga el castigo que corresponde de acuerdo a la ley. Pero aquí ni nos vamos a quedar callados, ni vamos a dejar de decir cómo pensamos, ni vamos a dejar de confrontarle a la mentira que está allá la verdad. Porque además la lucha que yo le planteé a los venezolanos, y fíjate, es importante recordar los resultados. Yo traje, apoyaron a Capriles, del voto del presidente Chávez, 800.000 venezolanos votaron por mí, que votaron por el presidente Chávez en octubre, votaron por mí en la elección pasada. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, a ese resultado que dieron, que en mi opinión no se compagina con la verdad, o sea que pudiéramos hablar de muchas más personas. Adicionalmente a eso, de acuerdo a ese resultado, ganamos en 8 estados del país, los principales estados del país. Gané en todas las capitales, las principales ciudades del país. Yo no creo que eso es sobre la base, no es algo artificial, es algo que está allí. Sí. ¿Y qué le diría usted a los venezolanos, a sus seguidores, en una eventualidad como esa, que ustedes fueran encarcelados? Yo no me adelanto a cosas que no, en mi opinión, no están, no existe posibilidad cierta. Yo no quisiera pensar qué pasaría en este país si aquí pretenden los que no tienen liderazgo o quienes están en una circunstancia pretender criminalizar o atropellar a quienes no estamos en ese proyecto. Este país cambió, le guste o no le guste al gobierno. Aquí hay una nueva realidad política desde el lunes pasado. Le guste o no le guste al gobierno, hay una nueva realidad política. De mi parte, yo sí reconozco al pueblo que piensa distinto a mí, yo respeto al pueblo que piensa distinto a mí, yo hago todo y haré todo para ganarme la confianza del pueblo que no votó por mí, porque a mí sí me interesa tener un país unido, porque la Venezuela que yo visualizo en el futuro, una Venezuela de progreso, es imposible tenerla si el país está dividido. Otro momento especial de esta recta final, después de los resultados, fue el tema de la marcha. Ustedes habían programado una marcha donde iban a presentar sus objeciones ante el Consejo Nacional Electoral. El gobierno hoy hizo un llamamiento o dijo que no iba a permitir esa marcha. Ustedes decidieron no marchar y algunos de los miembros de la oposición y algunas personas sintieron eso como una claudicación frente al gobierno. ¿Fue una claudicación? Para nada. Primero yo suspendí la movilización no por lo que diga el señor Maduro. Me tiene sin cuidado lo que diga Maduro. Si él puede o no quiere o todo lo demás. Porque aquí los derechos están en la Constitución. Y la Constitución no es maduriana. Y las leyes son maduristas. Es la Constitución de todos los venezolanos. Constitución que yo debo respetar, pero que él tiene que respetar también. Eso no, el presidente de la República, sea quien sea, no está por encima de la Constitución. Sus deberes están en la Constitución y los derechos de los venezolanos están en la Constitución. Y la protesta pacífica es un derecho constitucional, el ejercer la protesta pacífica. Ese día yo suspendí, porque además la convoqué yo la suspendí. Y hubo una demostración además clara de conducción política que existe en quienes estamos construyendo la alternativa frente a esto que tenemos en Venezuela. Yo la suspendí porque tenía información de organismos de inteligencia del Estado, de la propia Fuerza Armada, de personas de los cuerpos de seguridad del Estado, donde me dijeron: Capriles, el gobierno, sectores del gobierno pretenden infiltrar personas allí vestidas con franelas alusivas a tu persona
para que allí se desate la violencia. Yo dije, mire, mi camino es absolutamente pacifista. Yo soy un seguidor de Gandhi. Mi lucha no es ni por la vía de las armas, ni por la vía de la violencia, sino mi lucha es por la vía de la organización, por la vía del pensamiento, por la vía de las ideas, pero siempre en el marco de la paz, porque yo creo que el camino es la paz. Y no hay camino para la paz, sino la paz es el camino, como dijo el propio Gandhi. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que no es claudicar. La inteligencia y la tolerancia, para mí, significa más fuerza. No es un tema de que yo claudico. La protesta hay muchas formas de canalizarla. La protesta no tiene por qué pisar el peine de la violencia, porque para mí pierde su objetivo. Porque la violencia alarma al que no tiene la razón. Nosotros tenemos la razón. Si tenemos la razón, no vamos a pisar el peine de la violencia del gobierno. ¿Las cacerolas van a vencer a los cohetes que se lanzan? ¿Usted sabe cuánto cuesta un cohetón? Mucha plata. ¿Usted sabe los cohetones dónde salen? De las oficinas públicas. ¿Cuánto dinero habrá? Me dicen, por cierto, que de Colombia trajeron una importación apurada de cohetes. Mire, para echar cohetes hay que tener plata. Para tocar cacerola hay que tener gente. Ahí hay una gran diferencia. El gobierno es el que tiene la plata, nosotros somos los que tenemos la gente. La cacerola es una forma de protesta muy popular además. Lo que requiere usted es tener una olla, una cacerola y darle con lo que tenga en la mano. ¿Eso va a continuar? Muy probablemente sí vaya a continuar. Porque la crisis de Venezuela no es solo política. Ojalá fuera política y la pudiéramos resolver con política. La crisis de Venezuela, en este momento, la que más me preocupa a mí, apartando lo político, es la crisis económica social que está atravesando nuestro país. Pero, las cacerolas van a vencer a los cohetes que tratan de acallar la voz. No tengo ninguna duda que la cacerola y la salsa y lo que le pongamos le gana a los cohetes. Mi última pregunta. Muchas personas que lo siguen a usted, que siguen a la oposición, tienen una preocupación. Que pasen los días, este va a ser un proceso de revisión de un mes. Que pasen los días y que este sentimiento se vaya diluyendo y que se olvide todo y que al final no pase nada. No, ya pasó. No es que no pase nada, ya pasó. Ya los venezolanos hablaron. ¿Hay un secuestro institucional? Sí. ¿La lucha tiene que continuar contra eso? Sí. ¿Estamos cerca de lograrlo? Yo creo que están ya en el ambiente. Para mí, el futuro no se diluye, la esperanza no se diluye. Hay momentos, pasamos el clímax de un proceso electoral, estamos en otro escenario. Ahí estará a prueba nuestro liderazgo, nuestra conducción, no en la anarquía. Nosotros somos enemigos de la anarquía. Nosotros somos enemigos de la violencia. Nosotros tenemos que conducir este proceso hacia el objetivo superior que tenemos. ¿Cuál es? Tener un país mejor, un país de progreso. Ahorita viene, por ejemplo, el 1 de mayo. Los trabajadores se les anunció, yo anuncié un aumento salarial de 40%. El gobierno quiere dar un aumento chucuto. Vamos a organizar la protesta laboral, vamos a organizar todo lo que significa, digamos, los recursos que se deberían invertir en Venezuela y se regalan para otros países. Vamos a poner al gobierno, más allá del tema de la auditoría, a tener que darle respuesta a los venezolanos. ¿Podrá con eso? Yo creo que no. Entonces, ahora sí para terminar. Yo creo que no. Yo creo que este es un gobierno mientras tanto. ¿Cuánto será ese mientras tanto? Entonces, por ahora, no sabemos. Entonces me da paso para, ahora sí, la última pregunta. La próxima vez que yo lo entreviste a usted, ¿estaré entrevistando al presidente de Venezuela? ¿Quién sabe? ¿Cuándo es esa próxima entrevista? ¿En un mes puede ser? Bueno, ya esperaremos a ver, Lo que puede tener plena certeza los venezolanos que están en el exterior, el mundo que tiene la mirada puesta sobre Venezuela, que yo el día que planteé, que acepté además el ofrecimiento que me habían hecho todos los partidos de la unidad, que mi lucha era por la verdad y que la verdad siempre la voy a decir.
Lo que salga de la auditoría, lo que salga de cada uno de los procesos, se lo voy a decir al país. Yo planteé este periodo tan corto, esta campaña que fue tan corta, sobre la base de la verdad. Y fíjate cuál fue el resultado. Yo creo que los venezolanos estamos ansiosos, clamamos por tener líderes que nos hablen con la verdad. Aunque la verdad muchas veces pueda no gustar, pero la verdad para mí siempre será el camino, nunca la mentira. Señor Enrique Capriles, muchas muchísimas gracias y nuestro deseo es que esa auditoría dé la verdad de lo que absolutamente pasó en Venezuela y que se pueda conocer con total certeza qué pasó en el proceso electoral. Muchísimas gracias.